Soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, carrera de Biofísica en materia de Biología Molecular. Les voy a hablar sobre el tema de la meiosis y mitosis. El ciclo celular de la mitosis. Para este caso debemos considerar 5 fundamentos principales. 1. La vida de una célula consta de 2 etapas diferentes: interfase y división. La interfase es una etapa muy larga en la cual tiene lugar el crecimiento de la célula y el desarrollo de las actividades metabólicas normales. La división es una etapa corta. Además, tenemos que considerar los dos tipos de células: somáticas, que contienen 23 pares de cromosomas, células diploides, y representan como células docena. Las sexuales, que contienen 23 cromosomas, que son células haploides, y representan como células N. N es igual a 23 cromosomas. Luego hablamos de los periodos de la interfase, en donde no es un momento de reposo, pues en ella tiene lugar una gran actividad metabólica, que se divide en 3 procesos: periodo G1, periodo S y periodo G2. El periodo G1 sigue a la mitosis anterior y corresponde a la fase de desarrollo de la célula. El periodo S es el de síntesis de ADN, en el que la doble hélice se abre en diversos puntos llamados ojos de replicación. Y el periodo G2, que no es más que en este periodo los cromosomas están ya duplicados y están formados por 2 cromátidos con uniones a nivel del centro. Como concepto general de la mitosis, sabemos que es una división celular propiamente dicha y produce 2 células hijas, genéticamente idénticas entre sí. Este fenómeno puede ocurrir en las células de los individuos eucariontes, tanto haploides como diploides. Para este proceso debemos considerar 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase, y una etapa final que se puede decir que es la conclusión de la división mitósica, que es citocinesis. La fase de las mitosis. Profase, en donde los cromosomas se enrollan más y pueden ser vistos al microscopio. Cada cromosoma duplicado se ve como un par de cromátidas hermanas unidas por el duplicado, en donde el nucleolo desaparece durante la profase. En la prometafase, el huso entra en el área del núcleo. Estas estructuras especializadas, llamadas cinetócoros, se forman en los centrómeros de los cromosomas. Aquí podemos ver en la prometafase el huso y los microtúbulos cinetócoros. En la metafase, los cromosomas se ordenan en la placa de la metafase y se unen ya completamente formando el huso. Como podemos ver en este gráfico, los cromosomas forman completamente el huso. Y también los centrosomas están en los polos opuestos de la célula, en donde los cromosomas están altamente enrollados y condensados, y se arreglan en un plano equidistante de los dos polos en la placa metafase. Luego del proceso de anafase, consideramos que las cromátidas hermanas se separan y las nuevas cromosomas hermanas se mueven a los polos opuestos de la célula. Como podemos ver igual en el gráfico, las cromátidas hermanas se separan. Este proceso comienza cuando los centrómeros duplicados de cada par de las cromátidas hermanas se separan, como ya lo había dicho. Y al final de la anafase, un juego completo de cromosomas se agrupa a cada polo de la célula. En el proceso de la telofase, los juegos ya de cromosomas se agrupan en los polos opuestos de la membrana nuclear y se forma alrededor de cada juego. Y la división del citoplasma sigue generalmente su curso. Una membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada juego de cromosomas, y la división nuclear por mitosis está completamente en este punto. Terminamos con el proceso de citocinesis, donde ocurre cuando un anillo fibroso compuesto de una proteína llamada actina alrededor de dentro de la célula se contrae, donde ejerce una presión a la célula en 2 células hijas, cada una con su núcleo. Ahora, vamos a hablar del proceso que es meiosis. La meiosis, como podemos observar, son células hijas haploides diferentes de la célula progenitora y diferentes entre sí, en donde la segunda división celular produce células haploides hijas. No es más que consiste en 2 divisiones nucleares sucesivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada división tiene las siguientes etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Comenzamos con la meiosis 1 en la etapa de profase, en donde los cromosomas se hacen visibles, se llevan a cabo el entrecruzamiento, el nucleolo desaparece y se forma el huso mitótico. Como podemos ver aquí, las diferentes partes donde está el centrómero, las cromátidas no hermanas y las cromátidas hermanas.
Tenemos ahora en la meiosis 1 los procesos de metafase 1 y anafase 1. En la metafase 1, los pares de cromosomas se acomodan en la placa de la metafase y se unen ya formando el uso meiótico, en donde los centriolos se van a los polos opuestos de la célula. Como podemos ver igual en el gráfico, los polos opuestos y se forma el uso meiótico. En la anafase 1 podemos observar que los cromosomas se separan y emigran a los polos opuestos. Y además las cromátidas permanecen unidas a sus centrómeros y se mueven hacia los polos. Hay que considerar que la mitosis y la meiosis es que las cromátidas permanecen juntos en la metafase de la meiosis 1, mientras que en la mitosis se separan. Por último, en la meiosis 1 tenemos lo que es la telofase, en donde los pares de cromosomas homólogos, en este caso, llegan a los polos de la célula. También consideramos que la membrana nuclear se forma y la citoquinesis produce dos células, como podemos observar aquí, ya la división celular en la meiosis 1 en la etapa telofase 1. Ahora vamos a hablar de la meiosis 2 y las diferentes etapas que la componen. En la meiosis 2 podemos decir que empieza sin ninguna replicación de cromosomas. En la profase 2, la membrana nuclear desaparece y se forma el uso meiótico. Hay que considerar que mientras hay duplicación de cromosomas en la meiosis 1, en la meiosis 2 no sucede esto. Es un punto muy claro que hay que considerar. En la meiosis 2, en la metafase 2, como fundamento principal tenemos que los cromosomas se acomodan en la placa eucaryotorial de la metafase, parecido a como sucede en la mitosis. Están unidos ya completamente formado el uso meiótico en las placas de la metafase, como podemos observar los cromosomas con las cromátidas hermanas y el uso meiótico. En la meiosis 2, en la etapa de anafase 2, los centrómeros se separan y las cromátidas hijas, ahora cromosomas individuales, se mueven hacia los polos opuestos de la célula, como podemos observar en el gráfico. Por último, el último proceso de la meiosis 2, que es la telofase 2, consideramos que una membrana nuclear se forma alrededor de cada juego de cromosomas y la citoquinesis se lleva a cabo produciendo 4 células hijas, cada una con un juego haploide de cromosomas. Aquí podemos observar que la membrana nuclear se forma alrededor de cada juego de cromosomas y tenemos 4 células hijas, en este caso células haploides. Para considerar estos dos procesos de la mitosis y la meiosis, como sabemos, la meiosis tiene dos etapas, que es la meiosis 1 y la meiosis 2. Los dos procesos se consideran como etapas ya habladas, como son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Las células implicadas en este proceso, en este caso la mitosis, se producen en las células somáticas, mientras que la meiosis en los gametos. Además, puede ocurrir en las células haploides o diploides en la mitosis, mientras que la meiosis se produce solo en células diploides, ya que precisa que los cromosomas homólogos estén emparejados. El número de divisiones de la mitosis es una sola división celular, mientras que en la meiosis son dos divisiones celulares. Como les hablaba, en el proceso de anafase se separan las cromátidas hermanas, mientras que en la meiosis en la primera división se separan pares de cromosomas homólogos, mientras que en la segunda división se separan cromátidas. Sobre el cruzamiento no se produce en la mitosis, mientras que la meiosis se produce entre cromosomas homólogos. La duración de la mitosis es corta, mientras que la duración de la meiosis es larga. El resultado del proceso de mitosis nos da dos células hijas con igual información genética, mientras que el proceso de meiosis, 4 células hijas genéticamente distintas con la mitad de la información genética de la célula madre. ¿Con qué propósitos llegamos a esta finalidad de los dos procesos de mitosis y meiosis? En la mitosis, el crecimiento y renovación de células y tejidos y también el mantenimiento de la vida del individuo, mientras que la meiosis, continuidad de la especie y aumento de la variabilidad genética por el tipo de células implicadas en este proceso, que son los gametos o células sexuales. Como conclusión de estos dos procesos podemos decir que el ciclo celular ocurre cambios que posibilitan el desarrollo individual de la célula y su reproducción. La mitosis ocurre en células somáticas y tiene como resultado células hijas con las mismas características y constitución genética de su antecesora. La meiosis es un proceso de doble duplicación de las células germinales que al dividirse se originan células haploides con variabilidad hereditaria.
El conocimiento de estos procesos permite comprender la evolución, la dinámica de los seres vivos y hasta sus enfermedades. Esta fue la bibliografía que utilicé para esta presentación de los dos procesos y eso es todo. Muchas gracias.